La palabra del Señor dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron de adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Tome su lugar. Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, tardes ya en este domingo. Buenas tardes. Mi nombre es David Silvas. Por los que no me conocen, soy pastor actualmente de la Iglesia Puerta de Salvación y el presbiterio me ha nombrado pastor oficiante de la iglesia. En tanto, ustedes tienen un pastor de tiempo completo, lo cual esperamos suceda muy pronto. Vamos a trabajar para que eso suceda y Dios mediante eso pronto sucederá. Pero mientras eso sucede, quiero recordarles, si es que ustedes no lo saben o si no lo saben, que la palabra diáconos es una palabra que puede tener varias acepciones, pero una de las acepciones que tiene la palabra diácono es el que rema. Obviamente estamos hablando de estos barcos enormes antiguos que no se propulsaban por algún motor, sino por seres humanos. Y en la parte de abajo tenía varios pisos, y en la parte de abajo es donde iban los que remaban. Y estos que remaban estaban en la planta, por decirlo de alguna manera, o más bien en el sótano, y estos eran los que remaban. Evidentemente, el hecho de hablar de los diáconos como gente que rema, estamos hablando de un ministerio de servicio específicamente. Pero la palabra diáconos no solo se aplica a los diáconos, el concepto que nosotros lo tenemos. El concepto que nosotros tenemos de los diáconos es los que pasan con el recolector, ¿no? Y pasan muy serios adelante y pasan a recolectar las ofrendas. Ese es como el concepto que tenemos de diáconos. Pero el concepto de diáconos se modifica cuando llegamos al libro de los Hechos y los apóstoles dicen que ellos se tienen que dedicar al ministerio de la palabra. Cuando utilizan la palabra ministerio, ahí está refiriéndose a diáconos justamente. Así que la palabra diáconos no se aplica solamente a los diáconos en términos de lo que nosotros conocemos, sino a todo aquel que sirve. A todo aquel que sirve. Y entonces, cuando nosotros encontramos la palabra diácono y encontramos este asunto de remar, nos encontramos con que en ocasiones nos cansamos de remar. Levante la mano la mamá que no se cansa de lavar los trastes. Solo 2 no se cansan, todas las demás se cansan. Porque, seamos honestos, cuando estás lavando trastes y son los trastes de todo el día, ese alterón que uno tiene, y de repente alguien llega y toma un vaso de agua con agua y toma agua y lo va y lo deja en el fregadero, ¿qué dices? ¡Ay, mijito, tomaste agua! ¡Qué bendición! Mentira, nadie dice eso. Entonces, uno se cansa de lavar los trastes. Uno se cansa de trabajar. Uno se cansa de hacer cosas. Y uno se cansa incluso de ir a la escuela. Por ahí vi a la nena que dijo, sí. Uno se cansa de muchas cosas. Y entonces, cuando uno se cansa, hay varias posibilidades. O descansas
como esa que dice, ya te cansaste de mí, pues descansa. O tira uno el arpa. Hay esas dos posibilidades. Descansas para seguir adelante o tiras el arpa. El texto que tenemos hoy enfrente, hermanos, es un texto que es maravilloso en muchos de los sentidos. En el texto que nosotros tenemos delante de nosotros, resulta que Jesús ve a los discípulos y los envía en una barca. Y dice el texto en el versículo 24, capítulo 14, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento les era contrario. En el pasaje paralelo a este texto, hermanos, dice el texto, en el capítulo 6 de Marcos, que es el pasaje paralelo, versículo 48, dice, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos. Es decir, los discípulos iban remando, ahorita vamos a ir al contexto, pero los discípulos iban remando y según el pasaje paralelo de Marcos, Jesús los vio remar con fatiga. Y el Evangelio de Mateo lo que dice es que la barca estaba siendo azotada por las olas. El viento les era contrario, dice en el Evangelio de Marcos. Eso significa que los discípulos iban remando y el viento era... ¿Has intentado remar en contra del viento? Ahora, metafóricamente, figuradamente, ¿has intentado remar contra el viento? Todos lo hemos hecho. Y llega un punto en el que uno ya no puede, uno está cansado. El texto lo que dice es que los discípulos estaban fatigados. A veces sucede incluso en la iglesia. Hay quienes trabajamos y batallamos en la iglesia y estamos todo el tiempo trabajando y el viento es contrario. Y te cansas de trabajar, te cansas de servir, te cansas de remar. Ahora, vamos al contexto. En el contexto, ustedes pueden leer todo el contexto porque es un contexto largo, pero si me creen tantito, escúchenme ahorita y después lo buscan en su casa para que vean que es exactamente lo que les estoy diciendo. Resulta que Jesús tiene a sus discípulos y los manda a predicar el evangelio. Les dice, vayan a todas las ciudades y les da autoridad. Y esa autoridad era para expulsar demonios, para sanar enfermos, para predicar el evangelio. Y entonces los discípulos van y regresan a Jesús. Cuando regresan a Jesús, ellos regresan muy contentos. Porque le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetaban. Jesús les dice esa frase maravillosa que dice, no se alegren porque los demonios se sujetan, sino alégrense porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Pero los discípulos llegan muy contentos, han ido a predicar, han ido a trabajar y regresan después de una gran misión. Obviamente no eran como esas iglesias privilegiadas que tienen un autobús que los llevan a la misión o que llegan en autos y van caminando y van de dos en dos. Regresan y regresan cansados. Jesús estaba con la multitud y Jesús les dice, vamos al otro lado a descansar. El texto dice a un lugar apartado y algunos piensan que hay dos posibilidades de lugar apartado. O era en medio del mar o era después de llegando al otro lado. ¿Ya? Esto está fallando, no soy yo, También fallo yo, pero esta vez no soy yo. O podía ser a la otra orilla. No sabemos exactamente dónde, pero los envía a descansar. El texto dice que cuando Jesús llega al otro lado, la multitud supo a dónde iba y fue corriendo, más o menos 14 kilómetros, a encontrarlo del otro lado. Cuando bajan de la barca, ¿qué creen? Que se encuentran a la multitud. A una multitud enorme. Iban a descansar y se encuentran a una multitud. ¿Te ha pasado, hermano, que llegas de trabajar así cansadísimo, terriblemente así, ya agotado, y estás pensando en llegar a tu casa, abrazar a tu esposa, besarla, que te ponga las pantuflas, que te dé un café y descansar? Y llegas y te dice, hay que poner el cuadro, hay que hacer esto, hay que ir a depositar. ¿Te ha pasado eso? Y tú dices, yo venía a descansar. Algo así le pasó a Jesús. Después de tanto trabajo, después de que los discípulos van a predicar, llegan al otro lado y se encuentran con una enorme multitud. Y entonces Jesús les comienza a predicar el evangelio. Yo me imagino yo en el lugar de los discípulos hubiera hecho.
Y entonces me sentaría hasta la banca atrás así, ¿no? Como aquí no hay bancas, por eso dije bancas. Así como viendo, a ver qué hacen. Yo voy a ver. Porque, juzgones somos, ¿ah? Y entonces, no se me enojen. Y entonces, dice el texto que Jesús les dice a los discípulos dicen, Señor, ya despide a la gente porque es muy tarde y tienen que comer. Versículos anteriores del capítulo 14. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Y yo hubiera dicho, según el texto, lo que nosotros encontramos es que eran más de 5,000. Hay dos posibilidades al respecto. ¿Eran 5,000 varones o eran 5,000 personas? Los especialistas dicen que como en la época se contaban solo varones, no se me enojen, hermanas, por eso traigo pañuelo morado, arriba las mujeres. Pero en esa época era así. Y entonces, si solo se contaban mujeres, probablemente dicen que la multitud hubiera sido probablemente de 15,000 o más, porque había mujeres y niños. Pero el texto nos reporta 5,000. Así que hay 5,000 y Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Se han sentido alguna vez rebasados en el ministerio que hay que desarrollar? De repente, el tema es que hay que darle de comer a 5,000. ¿Cómo te sientes, hermana, cuando tu esposo llega con sus amigos para que les des de comer? ¿A poco no es cierto que llega tu esposo con sus amigos y dices, ay, mi amor, qué bueno que vinieron, ahorita invento algo así rápido? ¿No? Y los amigos de tu esposo dicen, ay, qué bueno, tu esposa sí hace, mi esposa no, la tuya sí. Digo, yo solo les cuento mi experiencia, 5,000, y Jesús les dice, ustedes les tienen que dar de comer. Y ellos dicen, Señor, no podríamos darle de comer, no alcanzaría a darles de comer, estamos en un lugar desierto. Y entonces viene lo que ustedes ya conocen, Jesús los alimenta. Y una vez que Jesús los alimenta, ahora sí viene el momento donde les dice, adelántense y vayan al mar. Lo que nosotros empezamos a leer es que se saciaron todos y entonces versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miren qué maravilloso ministerio pastoral de Jesús. No solo pastorea a los 5,000, sino pastorea a los 12. Y les dice, vayan ustedes y adelántense en la barca. Mientras él, dice el texto, despedía a la multitud. ¿No era este Jesús que había estado sirviendo a la gente del otro lado, en la otra orilla? ¿No es este Jesús que había ido con sus discípulos a la orilla siguiente? ¿No es este Jesús que recibe a la multitud y los enseña y los alimenta? Y no obstante, les dice a sus discípulos, vayan ustedes y descansen. ¿No te gustaría tener a alguien dentro de tu casa que te dijera cuando llegas cansado o cansada y te diga, no te preocupes, te ponga las pantuflas, te acueste y te diga, no te preocupes, todo lo demás ahorita yo lo hago, tú descansa? ¿No sería maravilloso? ¿No sería maravilloso que tuvieras a alguien así? Bueno, sería maravilloso que tú fueras ese alguien. Pero en este caso, el alguien ese es Jesús. Y le dice a sus discípulos, vayan y descansen, vayan y vayan a la otra orilla, mientras él dice, despide a la multitud. Pero no, fíjense lo que pasa a continuación. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Los discípulos se van a la otra orilla y él despide a la multitud y después hace velada de oración. Literal. Es un Jesús que no descansa. Es un Jesús que está remando y que no se cansa de remar. Que está constantemente sirviendo a la gente. Y en ese sentido entonces se convierte en nuestro paradigma, porque es este Jesús al que nosotros deberíamos de seguir. Cuando tú dices, ya me cansé, ya no puedo seguir, entonces es cuando ves a Jesús y dices, sí puedo seguir, sí debo seguir. Porque si bien los trastes se acumulan, porque si bien el quehacer se acumula, porque si bien el trabajo se acumula, porque si bien el ministerio se acumula, lo que nosotros entendemos en el ejemplo de Jesús es que nosotros venimos a servir. A eso venimos, a servir.
Pero cuando nosotros nos cansamos, lo que nosotros estamos reflejando es una sola cosa, nuestra absoluta humanidad. Que no está mal, pero finalmente es nuestra humanidad. No los estoy acusando de nada. Les estoy diciendo que yo me canso. Aquí donde me ven, hay un punto en el que uno se cansa y uno no quiere seguir. ¿Saben que hace 8 años fui pastor oficiante de esta iglesia? Más o menos 8 años, ¿no? Y cuando me dijeron, oye, necesitamos que seas pastor oficiante, dije, ¿otra vez? No me estoy quejando. Estoy diciendo que uno se cansa de muchas cosas. Y es natural y humano. Nadie vaya a interpretar que, David ya se quejó y no quiere ser pastor oficial. No estoy diciendo eso. Estoy acusándome de lo que tú mismo vives. Uno se cansa. Si ejerces un ministerio de diácono, si ejerces un ministerio musical, si ejerces un ministerio cualquiera que sea, bajo las circunstancias te cansas. Y es perfectamente normal, pero cuando eso nos sucede, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar a Jesús y decir, si Él no se cansó, quiere decir que tengo que continuar. Porque hay dos posibilidades, me canso y tiro el arpa o me canso y descanso para continuar. Lo que nosotros entendemos es que hay que descansar para continuar. Esa es la idea. Y lo que nosotros encontramos en Jesús es exactamente eso. Pero ahora bien, lo que sucede mientras Jesús está orando lo reporta el Evangelio de Marcos. Dice el versículo 47 del capítulo 6. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con fatiga. Esta es una expresión maravillosa. Jesús está en el otro lado, en la orilla, está orando y dice que los vio remar con fatiga. ¿Cómo sucedió eso? Jesús está orando. ¿Cómo es que los vio remar con fatiga? ¿Han oído alguna vez en esas pláticas de sobremesa después de la iglesia que dicen, oye, ¿te diste cuenta que mientras la oración pasó fulano de tal y hizo esto y esto y esto? Y la pregunta obvia es, ¿y no estabas orando? ¿Cómo le hiciste para ver eso? Si estabas orando. No, la verdad es que abrimos los ojos para ver qué pasa alrededor. Yo no sé cómo pasa esto, pero el Evangelio de Marcos reporta que Jesús los vio remar con fatiga. El viento era contrario, había una enorme tempestad y ellos están remando, están sirviendo y resulta que se fatigan y Jesús los ve y esto es sumamente importante. Venían de predicar el evangelio, venían de sanar enfermos, venían de expulsar fuera demonios, venían de haber remado hacia el otro lado, habían estado en medio de la multitud, habían recogido las cestas llenas, si ustedes se acuerdan. Y todavía tenían que remar, evidentemente estaban fatigados. Es absolutamente lógico y humano. Cuando alguno de ustedes pueda venir a mí y decir, estoy cansado de lo que está pasando, es evidentemente humano, claro que sí. Por supuesto que estás cansado, pero lo importante no es que estés cansado, lo importante es que Jesús lo ve. Este trabajo me tiene cansado. Jesús lo ve. Este muchacho ya me tiene cansado. Jesús lo ve. Estas circunstancias me tienen cansado. Jesús lo ve. Eso es lo más importante. Que lo que te está pasando no pasa desapercibido de Jesús. No pasa desapercibido de los ojos y del corazón de Dios. Eso es lo más importante. Porque si nosotros estuviésemos remando y nadie se percata de que estamos remando y estamos cansados, bueno, nos quejamos de eso. Nadie me considera, nadie esto, nada. Pero Jesús lo ve. En la paternidad uno en ocasiones se cansa. Uno ama a los hijos, pero hay momentos donde uno se cansa. Y es humano, pero Jesús lo ve. Y a veces, incluso con tu hermano te cansas, ¿no? Pero Jesús lo ve.
Y Jesús se percata de lo que está pasando y entonces ese cansancio, eso que está sucediendo, no pasa desapercibido de sus ojos y de su corazón. Así que cuando los ve que están remando, los ve contracorriente y ve que están agotados, entonces Jesús toma la decisión de ir y ayudarlos. Y aquí viene la cosa más interesante. En la cuarta vigilia, dice el versículo 25 de Mateo, en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él estaba orando al otro lado y Jesús camina sobre el mar. No es la primera vez que Jesús camina sobre el mar. Camina sobre el mar y va a ayudarlos. Y entonces los discípulos, viendo andarle sobre el mar, versículo 26, se turbaron, se preocuparon, se cansaron más todavía, se espantaron y dijeron, un fantasma. Y entonces, dice, dieron voces de miedo. Convengamos en una cosa importante. Varios de ellos eran pescadores, así que no eran hombres diminutos como algunos de nosotros. Eran hombres rudos, eran hombres que conocían el mar, eran hombres que sabían lo que podían encontrar en el mar. Y entonces ven a Jesús y dicen, un fantasma. Pregunta para los apóstoles, ¿cuándo habías visto un fantasma? Porque ellos aseguran que es un fantasma. Para asegurar que es un fantasma, ya lo debieron haber visto antes. Pero ellos dicen, es un fantasma. Y se espantan y gritan de miedo. ¿Han visto esos videos donde hay un ratoncito y llega el varón de la casa y dice ahorita, y agarra una escoba y sale corriendo? ¿O se sube encima de la mesa? ¿Ninguno salió en esos videos? Pero, ¿cierto o no? De repente vas bien valiente y te pasa algo que te absorbe de miedo. Y que te paraliza. Todos tenemos historias donde en algún momento nos hemos paralizado de miedo, por lo que sea. A veces por una cosa importante y a veces por una cosa de ninguna importancia. Aquí los discípulos, dice el texto, que se espantan, empiezan a gritar. Escuchen a Pedro gritar. Por favor. Ese hombre rudo que dice, Señor, aunque todos te dejen, yo voy a caminar contigo. No importa lo que pase, sí, bien valiente. Escúchenlo gritar. De miedo. Y entonces gritan de miedo y dan voces entre ellos. ¿Se pueden imaginar a los discípulos remando y soltando el remo y gritando? ¿Se los pueden imaginar? Y entonces, y aquí viene la parte más importante, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, lo que nosotros encontramos es un Jesús que inmediatamente cuando tienen miedo les responde y les dice, yo soy, yo estoy aquí, no es un fantasma, yo soy, tengan ánimo, no teman. Lo que nosotros encontramos en este texto, hermanos, es que bajo la circunstancia que sea, sin duda Jesús está en nuestra barca, sin duda Jesús está en nuestro camino. Y es perfectamente entendible cansarse. Y seguramente cuando empieces a argumentar por qué estás cansado o por qué estás cansada, será absolutamente lógico y tendrás toda la razón. Pero eso no es suficiente para dejar de remar. Eso no es suficiente para abandonar el barco. Porque en el barco está Jesús. Y lo que importa en el barco es justamente Jesús. Si tus ojos están puestos en algo que no es Jesús, entonces tus ojos están puestos mal. Si tu ánimo está puesto en algo que no es Jesús, tu ánimo está mal. Tus ojos, tu ánimo, tu corazón, tu amor tiene que estar puesto en Jesús. Que bajo cualquier circunstancia te dice, aquí estoy. No me he ido. Nunca me fui. No estoy no viendo, no estoy no oyendo, estoy viendo y estoy oyendo. Sé lo que está pasando y estoy aquí para ayudarte. Y es ahí, amados hermanos, donde me parece que tenemos que tener claro de qué se trata la vida cristiana. El Evangelio de Marcos es mucho más resumido y voy a ocupar el final del texto de Marcos porque dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban.
Porque lo que entendieron es que al subir Jesús en la barca, las cosas se calmaron. No era un fantasma, no era otra cosa, era Jesús con sus hijos, con su pueblo, con sus discípulos, cansados, casi derrumbados, casi destruidos, y sin embargo, Jesús hace que el viento se calme. Cuando ellos entendieron que era Jesús lo importante, que era Él lo importante. Y ahí es, amados hermanos, donde me parece tenemos que poner nuestra mayor intención. El texto continúa en el Evangelio de Mateo con Pedro, que dice: Señor, si eres tú, por favor, manda que yo vaya a ti. Pero lo más importante es que no solamente Pedro estuvo a salvo, sino estuvieron a salvo todos los discípulos. En la barca de Jesús, hermanos, todos nosotros estamos a salvo. Todos nosotros sabemos que podemos confiar en Él y que no debe haber dudas absolutamente de nada. La única duda, amados hermanos, tiene que ver con que si creemos o no creemos, si confiamos en Él o no confiamos en Él. Pero en la circunstancia que estás, en el momento que estás, con el cansancio que tengas, por la razón que seas, tienes que recordar que Jesús lo ve y Él sabe lo que te está pasando. Pero Él te va a ayudar y te va a sostener en medio de esa circunstancia. No lo digas, pero ¿alguna vez has querido salir corriendo de tu casa? No lo digas, está junto a ti, no te muevas, solo piénsalo. ¿Alguna vez has querido salir corriendo de tu trabajo? ¿Alguna vez has querido salir corriendo de tu iglesia? ¿Alguna vez has querido salir corriendo de todos lados? Es perfectamente humano, pero es de cristianos quedarse y ser sostenidos por el Señor. Es de creyentes, amadas hermanas, mantenerse firmes en aquello que sabemos que es nuestra convicción y que entendemos que es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Hay dos posibilidades: o te comportas como humano o te comportas como creyente. O confías o no confías. Y lo que Jesús espera de nosotros, hermanos, es la certeza absoluta, nuestra confianza absoluta de que nosotros sabemos que Él está con nosotros. Casi por 50 años, hermanos, esta iglesia ha comprobado que Dios ha estado con ella. Ni esta ni ningún otro momento son la excepción. El Señor seguirá estando con esta iglesia, porque es el Señor el que va adelante, porque Él es el Señor de esta iglesia. Celebraremos 50 años de la fidelidad del Señor para este pueblo. Y seguramente cuando celebremos los 50 años, estaremos seguros que los 50 años que van por delante, también el Señor estará. El Señor ha estado con tu casa. El Señor seguirá estando en tu casa. El Señor te ha sostenido con tu trabajo y te ha sostenido con todo lo necesario, y el Señor lo seguirá haciendo. No dudes, no hay duda, el Señor sigue estando con su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios por la palabra expuesta. Hermanos, preparemos nuestros corazones para escuchar la participación del coro Dios es amor.